Bienvenida, bienvenido a esta exploración en profundidad. Hoy nos sumergimos de lleno en la increíble, fascinante historia de la física. Un viaje apasionante, la verdad. Sí, tenemos una colección bastante variada de materiales, extractos de textos clave de física, artículos que repasan momentos históricos, algunas notas biográficas, una mezcla interesante, sí. Muy completa. Nuestra misión aquí, digamos, es seguir el rastro cronológico de las grandes ideas, cómo surgieron, quiénes fueron esas mentes clave, qué debates se encendieron y, sobre todo, cómo ha moldeado todo esto el mundo en que vivimos hoy. Así que, bueno, vamos a ello, a desgranar la historia. Exacto. Es un viaje, como decías, fascinante. Vamos a ver cómo la física pasó de ser, bueno, casi una rama de la filosofía, ¿no? Una indagación sobre la naturaleza de las cosas, a convertirse en la disciplina rigurosa que hoy busca descifrar las leyes más íntimas del universo. Y con unas implicaciones enormes. Enormes. Desde lo más abstracto, como qué es el tiempo, hasta tecnologías que usamos. Bueno, cada segundo. Pues empecemos por el principio, ¿te parece? Antigua Grecia. Los textos mencionan a filósofos como Tales de Mileto, Anaximandro, Ajá. y más tarde figuras como Leucipo y Demócrito, allá por el siglo V a.C., que ya hablaban de átomos, partículas indivisibles. Cierto. Y aunque eran especulaciones más bien filosóficas, o sea, sin experimentos como los entendemos hoy, sentaron un precedente fundamental, la idea de que podemos investigar la naturaleza con la razón. Claro, no solo con mitos. Exacto. Uno de los documentos históricos que tenemos subraya eso, ese contraste. Y no podemos olvidar Euclides, claro, hacia el 300 a.C. Su formalización de la geometría nos dio una herramienta matemática, bueno, esencial para describir el espacio. Fundamental. Y si damos un salto grande, figuras como Alhazen, en el mundo islámico, siglos X-XI, hizo contribuciones pioneras en óptica y, muy importante, en refinar el método científico. Observación, experimentación. La idea de buscar leyes universales, fíjate, tiene raíces muy antiguas. Damos un buen salto ahora, hasta el siglo XVII, la revolución científica. Y aquí, bueno, el nombre que resuena es Isaac Newton. Los materiales destacan sus Principia Mathematica de 1687, un antes y un después, ¿no? Absolutamente. Un punto de inflexión total. Newton logró unificar la física terrestre, porque cae la manzana, vamos, y la física celeste, cómo se mueven los planetas, bajo un mismo conjunto de leyes, sus leyes del movimiento y la ley de la gravitación universal. Menuda síntesis consiguió. Monumental. Y es interesante ver en algunas biografías cómo él mismo reconocía estar a hombros de gigantes. Se refería al trabajo de Galileo sobre el movimiento, de Kepler sobre las órbitas. Claro. Fue una síntesis que cambió radicalmente la percepción del cosmos, verlo como un mecanismo, un reloj, regido por leyes matemáticas precisas. Pero, como suele pasar, no todo fue armonía. Nuestros apuntes mencionan un debate intenso entre Newton y Leibniz. No tanto sobre la gravitación, sino sobre algo más fundamental, la naturaleza del espacio y del tiempo. Ah, sí, el gran debate. ¿Eran absolutos, un escenario fijo, como creía Newton, o relativos, dependientes de las relaciones entre objetos, como decía Leibniz? Ese debate es fascinante, toca el corazón filosófico de la física. Los documentos que tenemos muestran interpretaciones distintas sobre quién llevaba más razón en ese momento, pero lo crucial es que planteó preguntas que siguieron y siguen resonando. Ya. Y es importante notar que en los siglos siguientes, sobre todo en el XIX, la física se fue consolidando como disciplina ya más autónoma de la filosofía, basándose cada vez más firmemente en el método científico, observar, experimentar, crear modelos matemáticos. Llegamos así al siglo XIX, que uno de los artículos describe como un auténtico hervidero. Se desarrolla la termodinámica, el estudio del calor, la energía, el trabajo. Figuras como Carnot, Mayer, Clausius, Kelvin. Sí, establecen conceptos clave. La conservación de la energía, por ejemplo. Esa idea de que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Y la entropía. La entropía, esa medida del desorden. Eso es. O de la energía que ya no está disponible para hacer trabajo. Estos principios de la termodinámica tuvieron un impacto enorme no solo en física, también en química, en ingeniería. Piensa en la mejora de las máquinas de vapor, el motor de la revolución industrial.
Claro. Y mientras se asentaba la termodinámica, a finales de siglo empiezan a surgir descubrimientos que, bueno, abrían puertas a lo desconocido. Los rayos X. Wilhelm Röntgen, 1895. Ajá. Un artículo que leímos destacaba lo casi accidental del descubrimiento. Vio un resplandor en una pantalla fluorescente cerca de un tubo de rayos catódicos. Exacto, fue serendipia, como lo fue también el descubrimiento de la radioactividad natural por Henry Becquerel un año después, en el 96. Estaba investigando la fluorescencia de sales de uranio y ¡zas! Descubrió que emitían radiación solas, espontáneamente. Fenómenos que la física clásica no podía explicar fácilmente, ¿verdad? Para nada, no encajaban bien. Y el electrón. No nos olvidemos. Gracias a esos mismos tubos de rayos catódicos, J.J. Thomson, a finales de los 90 del 19, demuestra que esos rayos eran partículas con carga negativa, mucho más ligeras que los átomos. Resulta que los átomos no eran indivisibles. Exacto, tenían partes. Me impresiona cómo estos descubrimientos, justo al filo del nuevo siglo, prepararon el terreno para, bueno, para todo lo que vino después. Totalmente. Los textos de física que hemos consultado marcan este periodo como el momento en que la física clásica, a pesar de sus éxitos enormes describiendo lo macroscópico, empezó a mostrar sus límites. Hacían falta ideas nuevas, marcos nuevos. El escenario estaba listo, sí, para una doble revolución. Y vaya si llegó. Entramos en el siglo XX y, como decías, ¡boom! Todo explota conceptualmente. Dos revoluciones, cuántica y relatividad. Empecemos por la cuántica, ¿te parece? Max Planck, justo en 1900. Pues sí. Planck se enfrentaba a un problema teórico conocido como la catástrofe ultravioleta. La física clásica predecía que un objeto caliente ideal, un cuerpo negro, debería emitir una cantidad infinita de energía en las frecuencias altas, en el ultravioleta. Y eso, obviamente, no pasaba. Claro. Para resolverlo, Planck propuso una idea que, según sus propios escritos, lo describe una de nuestras fuentes biográficas, él mismo consideró al principio un acto de desesperación. ¿Cuál? Que la energía no se emite ni se absorbe de forma continua, sino en paquetes discretos, en cuantos. La energía de cada cuanto es proporcional a la frecuencia, E igual a h nu. Su modelo matemático, que a menudo se ilustra con una cavidad, encajaba perfectamente con los datos. ¡Qué idea tan radical! Me imagino que costó que la aceptaran. Uf, muchísimo. Al principio ni él mismo estaba muy convencido de las implicaciones físicas. Y casi al mismo tiempo aparece Albert Einstein, 1905, su año milagroso. Publica varios trabajos que son pilares de la física moderna. Entre ellos, la teoría de la relatividad especial. Adiós al espacio y tiempo absolutos de Newton. Efectivamente. ¡Pum! Una bomba conceptual. La relatividad especial unificó espacio y tiempo en el espacio-tiempo, y dijo que las mediciones de duración y longitud dependen del movimiento del observador. El tiempo se dilata, las longitudes se contraen. Increíble. Cambió nuestra comprensión del universo a altas velocidades, pero Einstein no paró ahí. 10 años después, en 1915, presentó su teoría general de la relatividad. Aquí es donde la cosa se pone aún más alucinante, ¿no? La gravedad ya no es una fuerza misteriosa a distancia. Exacto. La relatividad general la describe como una consecuencia de la curvatura del espacio-tiempo. La masa y la energía le dicen al espacio-tiempo cómo curvarse, y el espacio-tiempo curvo le dice a la materia cómo moverse. ¡Wow! Una predicción clave era que la luz misma debería curvarse al pasar cerca de un objeto masivo. Los relatos históricos que manejamos cuentan la expectación mundial ante la expedición de 1919 para observar un eclipse solar. Y se confirmó. Se confirmó. Las mediciones encajaban con la predicción de Einstein. Eso lo catapultó a la fama mundial y consolidó una visión del cosmos totalmente nueva. Mientras Einstein revolucionaba lo grande y lo rápido, otros seguían explorando el átomo. Ya teníamos el electrón de Thomson. Pero ¿cómo era el resto? Aquí entra Ernst Rutherford. Uno de los textos describe su famoso experimento de 1911. Sí, el de la lámina de oro. Rutherford y su equipo bombardearon una lámina finísima de oro con partículas alfa, núcleos de helio, sabemos ahora. Esperaban que la mayoría la atravesaran casi sin desviarse, según el modelo del pastel de pasas de Thomson. Pero no fue así. ¿Qué va? Para su sorpresa, algunas partículas rebotaban casi hacia atrás. En unas notas de Rutherford, que cita una biografía, describe su asombro.
Era tan increíble como si dispararas un proyectil de 15 pulgadas contra un papel de seda y rebotara. ¡Qué imagen tan potente! ¿Y qué dedujo? Pues concluyó que el átomo debía ser en su mayor parte espacio vacío, que toda la carga positiva y casi toda la masa tenían que estar concentrada en un núcleo central diminuto y muy denso. Así nació el modelo nuclear del átomo. El modelo planetario, digamos. Eso es. Luego se identificarían los componentes de ese núcleo, el protón, positivo, y el neutrón, sin carga. Pero este modelo nuclear también tenía problemas con la física clásica, ¿no? Un electrón orbitando debería radiar energía y caer en espiral al núcleo en, nada, una fracción de segundo. El átomo no sería estable. Exacto. Otro punto donde la física clásica fallaba. Y aquí es donde la otra revolución, la cuántica, vuelve a ser crucial. En 1913, Niels Bohr, un físico danés que había trabajado con Rutherford, Ajá. aplicó las ideas cuánticas de Planck al átomo de hidrógeno. Propuso que los electrones solo podían existir en ciertas órbitas estables, cuantizadas, con energías específicas. Solo emitían o absorbían energía, luz, en forma de cuantos al saltar entre esas órbitas permitidas. Y esto explicaba los espectros de luz, esas líneas de colores específicas que se ven cuando la luz de un gas, como el hidrógeno o mercurio o neón, pasa por un prisma. Tenemos imágenes de esos espectros, son como huellas dactilares. Precisamente. El modelo de Bohr, aunque luego se vio que era una simplificación y solo funcionaba bien del todo para el hidrógeno, fue un paso gigantesco. Unió el núcleo de Rutherford con la cuantización de Planck y explicó la estabilidad atómica y los espectros discretos. Luego, figuras como Arnold Sommerfeld lo refinaron, introduciendo órbitas elípticas más números cuánticos. La teoría cuántica se estaba volviendo indispensable. La clave para entender el mundo microscópico, sí. Y entonces llegamos a los años 20 del siglo XX, y la cosa se complica y se vuelve, si cabe, aún más extraña y fascinante. El desarrollo de la mecánica cuántica moderna. Ya no hablamos solo de cuantos de energía u órbitas, sino de una descripción matemática y conceptual totalmente nueva. Fue una década de creatividad, explosiva, realmente asombrosa. En 1924, Louis de Broglie, un príncipe francés, en su tesis doctoral, propone que si la luz podía ser onda y partícula... Como había dicho Einstein para el efecto fotoeléctrico. Exacto. Pues quizás la materia también. Propuso que los electrones y otras partículas tenían una longitud de onda asociada. Vaya idea. Partículas que son también ondas. Sí, la famosa dualidad onda-partícula. Y poco después, casi a la vez, entre 1925 y 1926, surgen dos formulaciones matemáticas de la nueva mecánica cuántica. Werner Heisenberg desarrolla la mecánica matricial muy abstracta, y Erwin Schrödinger, inspirado por de Broglie, desarrolla la mecánica ondulatoria, con su famosa ecuación que describe una función de onda. Dos teorías diferentes para lo mismo. Hubo conflicto. Al principio parecían muy distintas, sí. Pero Schrödinger mismo demostró enseguida en el 26 que eran matemáticamente equivalentes. Dos caras de la misma moneda, un alivio. Menos mal. Pero lo que sí generó debates intensísimos, y varios de nuestros textos lo destacan como un capítulo apasionante de la ciencia, fue la interpretación. ¿Qué significaba realmente esa función de onda? Max Born propuso la interpretación que hoy es estándar. La función de onda no dice dónde está la partícula, sino la probabilidad de encontrarla en un sitio si mides. La probabilidad entra en el corazón de la física fundamental. Eso choca frontalmente con la idea clásica de un universo determinista, ¿no? Donde si sabes el estado inicial, puedes predecir el futuro exacto. Exactamente. Y esto fue lo que incomodó profundamente a Einstein. Son famosísimos sus debates con Niels Bohr, sobre todo en las conferencias Solvay. Uno de los artículos describe estos intercambios como un choque de titanes, de visiones del mundo. Einstein y su Dios no juega a los dados. Esa es la frase célebre. Él creía que la cuántica era incompleta, que su probabilidad escondía variables ocultas que si las supiéramos restaurarían el determinismo. Bohr, en cambio, defendía que la rareza cuántica, la probabilidad, la incertidumbre, el papel del observador, era intrínseca a la realidad a esa escala. Hay fotos icónicas de ellos discutiendo en 1927, reflejando esa tensión. ¿Y después de décadas de debate, se ha resuelto? ¿Quién ganó, por así decirlo? Pues mira,
Desde un punto de vista experimental, la balanza se ha inclinado clarísimamente hacia la interpretación estándar de Bohr y Born. El trabajo teórico de John Bell, en los 60, propuso cómo comprobar si existían esas variables ocultas locales de Einstein. Ajá. Y los experimentos posteriores, como los muy precisos de Alan Aspect y otros desde los 80, han confirmado una y otra vez las predicciones de la mecánica cuántica estándar. Incluso las más raras, como el entrelazamiento cuántico, donde dos partículas están conectadas instantáneamente a distancia. Los resultados contradicen las variables ocultas locales. O sea que, Aunque el debate filosófico sobre el significado último puede seguir, la física cuántica, tal como se formuló y se interpreta mayoritariamente, ha demostrado ser increíblemente precisa. La realidad de escala cuántica parece ser, intrínsecamente, probabilística e indeterminista. volviendo al núcleo atómico que descubrió Rutherford, la física que surgió de ahí no solo cambió la teoría, tuvo un impacto social, político, tremendo y en parte aterrador. Hablamos de la era nuclear. Sin duda. A finales de 1938, Otto Hahn y Fritz Strassmann en Berlín bombardean uranio con neutrones y encuentran bario, algo inexplicable. ¿Y entonces? Lise Meitner, antigua colaboradora de Hahn, ya huida de Alemania por ser judía, y su sobrino Otto Frisch interpretan correctamente esos resultados en Navidad. El núcleo de uranio se había partido en dos, liberando una cantidad enorme de energía, la fisión nuclear, y casi de inmediato se dan cuenta de que ese proceso libera más neutrones. Que pueden causar más fisiones. La reacción en cadena. Exacto. Y de ahí, con la Segunda Guerra Mundial como telón de fondo, al Proyecto Manhattan y la bomba atómica. Una de las fuentes que tenemos es una reflexión ética sobre la responsabilidad de los científicos implicados. Claro. Oppenheimer. Pero también tuvo su cara pacífica. Sí, como señalan los análisis históricos. Ya en 1954, la Unión Soviética puso en marcha la primera central nuclear experimental para uso civil. La física nuclear transformó la geopolítica, nuestra relación con la energía y planteó dilemas éticos profundísimos. El propio Oppenheimer, después de la guerra, abogó por el control internacional de la energía atómica. Y casi en paralelo a esta era nuclear, otra revolución tecnológica se estaba gestando, también con raíces profundas en la física del siglo XX, sobre todo en la cuántica. La electrónica de estado sólido, correcto. Antes de eso, la electrónica usaba válvulas de vacío, dispositivos grandes, frágiles, que consumían mucha energía, derivados del efecto descubierto por Edison y del tríodo de Lee de Forest. El gran salto fue en 1947, en los laboratorios Bell, la invención del transistor. El transistor. Bardeen, Brattain y Shockley. Un artículo lo califica como posiblemente la invención más importante del siglo XX. ¿Qué lo hizo tan revolucionario? Pues que era un dispositivo basado en las propiedades cuánticas de los semiconductores, como el silicio. Era diminuto comparado con una válvula, mucho más robusto, consumía poquísima energía y era más fiable. Abrió la puerta a la miniaturización. Y esa miniaturización se aceleró de forma exponencial con el siguiente paso: el circuito integrado. El chip. Leímos un informe que destacaba el papel de gente como Ted Hoff en Intel. Así es. El circuito integrado desarrollado a finales de los 50 y en los 60 permitió meter primero decenas, luego miles, millones y ahora miles de millones de transistores en una pastillita de silicio. A diferencia del transistor, que vino de investigación más básica, el chip fue una innovación muy impulsada por la industria. Las cifras de crecimiento son brutales. Asombrosas. Un informe indica que de unos 4.500 circuitos integrados en EUEU en el 63 se pasó a más de 600.000 en el 71, equivalentes a decenas de millones de transistores. Esa capacidad de meter tanta potencia en tan poco espacio es la base de toda la revolución digital. Ordenadores, móviles, Internet. Todo descansa ahí. ¿Qué viaje hemos hecho? De las preguntas de los filósofos griegos sobre la materia y el movimiento, pasando por Newton, las leyes de la energía, el descubrimiento del átomo y sus partes, las reglas extrañas de la cuántica, la relatividad curvando el espacio-tiempo, hasta la energía del núcleo y los chips de silicio que mueven el mundo hoy. Un recorrido impresionante, sí. La física no deja de evolucionar y de transformar nuestra comprensión y nuestras vidas.
Ciertamente. Y lo fascinante, como hemos visto en nuestras fuentes, es que cada gran avance, cada respuesta, casi siempre ha abierto un abanico de preguntas nuevas, aún más profundas. Desde luego. La búsqueda por comprender las leyes fundamentales sigue. Hoy los físicos se enfrentan a misterios como la materia oscura, la energía oscura, que parecen ser la mayor parte del universo. O el desafío de unificar relatividad general y cuántica en una teoría de gravedad cuántica. Exacto. Y para quien nos escucha, quizá la reflexión final podría ser esta. Hemos visto cómo conceptos que parecían absolutos, espacio, tiempo, materia sólida, energía continua, causalidad estricta, fueron radicalmente transformados. Sí. ¿Qué concepto fundamental que hoy damos por sentado, que forma parte de nuestro sentido común más básico, podría ser el próximo en ser cuestionado y revolucionado por la física del futuro? Ahí lo dejamos. ¿Algo en qué pensar?